Bueno, yo creo que vamos a empezar ya. Hemos dejado un poquito de tiempo para que la gente se conecte y para que llegue. Yo creo que ya más no vamos a hacer. Bueno, primeramente, mm, buenas tardes. Gracias por haber venido a esta sesión informativa sobre la preparación de oposiciones de secundaria y la especialidad de física y química. Em, Lo primero, presentarme. Mi nombre es Victoria de la Torre. Soy licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Granada y, bueno, después de ello estuve realizando cursos, bueno, estuve realizando el doctorado. Finalmente obtuve una solicitud investigadora en química orgánica. Tras esto, me preparé las oposiciones de secundaria, como vosotros, y desde el 2002 soy profesora de física y química en la educación pública. Actualmente tengo el destino definitivo en el IES Luis Bueno Pérez Armilla, soy la jefa de departamento y bueno, llevo allí 3 años. De manera simultánea he estado siendo tutora profesional del alumnado del MAES, del máster de secundaria, y formándome en lo que actualmente pues, es imprescindible para ser un profesor, digamos, de hoy, que bueno, pues eso es la metodología activa en situaciones de aprendizaje, en las DUA, las difíciles DUA, cuaderno de Séneca, las diferentes plataformas y bueno, y lo último ha sido la aplicación de la inteligencia artificial en educación. Bien, vamos a hablar de lo que realmente os interesa quizás. La próxima oposición. En el 2024, la Junta de Andalucía hizo una oferta, una convocatoria de oferta pública de empleo para el 2025-2026, en el cual afirmaba que iba a ofertar unas 14.000 plazas aproximadamente. Eh, este año, en el 2025, obviamente todos sabemos que va a haber oposiciones en un par de días, y física y química es de las especialidades que no se ofertan este año, se van a ofertar en el año, en las oposiciones de 2026. En esta oferta de empleo público se decía, se comentaba que como mínimo se ofertaban 220 plazas. La realidad es que seguramente van a ser más, porque para completar esas 14.000 plazas que se suponía que iban a ser ofertadas, deberían de ofertarse más plazas de las que en principio venían allí expuestas. Por lo tanto, por eso coloco mínimo 220 plazas. Observando en los tribunales y la cantidad de opositores que se han presentado en estos tres últimos, estos tres, cuatro últimos convocatorias, podemos suponer que se van a matricular unas 1.200, 1.500 personas. ¿Cómo hacemos más o menos este cálculo? Es un cálculo bastante al alza. Normalmente yo estoy prácticamente segura que van a ser menos. El año pasado hubo 11 tribunales en Andalucía de física y química, que es la última convocatoria que hubo en el 2024. Hay unos 100 opositores en principio adjudicados por tribunal. Actualmente no debe de haber más adjudicados, con lo cual se matricularon unos 1.100 opositores. Es verdad que el año anterior hubo 13, pues 1.300. Por eso coloco que debe haber entre unas 1.200, 1.500, suponiendo que al haber bastantes plazas haya gente que se matricule, que a lo mejor no sea de la comunidad autónoma o que, bueno, que está en su casa y que decide que va a cambiar de trabajo o de situación. Mm, es una ratio bastante positiva. Si hacemos la cuenta, sale a 7 opositores por plaza. Tenemos que tener en cuenta que son 7 opositores por plaza matriculados. Obviamente, luego hay gente que se matricula y no viene, hay gente que viene y no se prepara, por lo tanto, la ratio se puede quedar perfectamente en 5-1, sin ningún tipo de duda. Bueno, ¿en qué consiste la oposición? Lo primero que hay que tener en cuenta es que esto es un concurso de oposición. O sea, hay una parte que va a depender de nuestro conocimiento y de nuestro estudio, que ahora iremos explicando qué partes tiene, y luego va a haber una parte de concurso, que es el baremo que nosotros mm, tengamos o obtengamos o consigamos también a lo largo de incluso este propio curso.
¿En qué consiste la prueba de la oposición? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la parte de oposición, la nota que obtengamos, va a ser las dos terceras partes, o sea, el 66% de nuestra nota final. Em, Consiste en dos partes, una primera parte tiene a su vez otras dos partes más. Vamos a empezar por lo primero. La primera prueba mm, va a tener dos partes que se van a realizar el mismo día. Va a haber una parte práctica y va a haber una práctica que va a ser un tema. La parte práctica, según viene descrito en la convocatoria de curso anterior, en este caso la que tomo de referencia tiene que ser la de 2024, que es la que tenemos ahora mismo, va a ser entre 4 y 6 problemas, pueden ser de física o de química, cualquiera de las dos especialidades, no suelen ser, aunque nuestro temario tiene temas de biología y de geología, no suelen caer de eso nunca, realmente no se hace nunca. Van a ser de física y de química. En la anterior convocatoria fueron 6 y eran 3 y 3. Y normalmente de esos problemas se tienen que escoger varios. A veces han sido 6, han escogido 3, a veces han sido 4, se han elegido 3, depende, ¿vale? Pero que tengamos en cuenta que en principio podríamos elegir. ¿M? Por otro lado está la parte B, que es el tema, que se extraen 4 bolas de los 75 temas que tiene nuestro temario, es el temario más extenso de los de secundaria, junto con el de biología. Y se escogen 4 bolas por eso, por la cantidad, tiene más de 50 temas, y entonces, según dice la convocatoria, deben de salir 4 bolas. De ellas podéis elegir uno. El tiempo del que disponéis para realizarlo es aproximadamente 4 horas y media. La anterior convocatoria dividieron el tiempo a los tribunales. ¿A qué me refiero? Se hizo el práctico, se dio un pequeño descanso y se hizo el teórico. Otras veces nos han dado las dos pruebas y a partir de ahí el opositor se ha tenido que repartir el tiempo. Eso es una cosa que se tiene obviamente que trabajar. Em, una cosa a considerar este año es que esa primera parte es eliminatoria, o sea que si no se aprueba no se pasa a la segunda parte de la oposición. Para que te hagan media entre la A y el B, porque cada uno, como podéis ver en el esquema, vale el 50%, es necesario sacar como mínimo un 2,5 en cada parte. Si no sacamos un 2,5 no hay media, ¿vale? No, no compensa. Una vez que se aprueba esa parte, salen las notas, pasamos a la segunda parte, que es la defensa de la programación y la defensa de la unidad didáctica. La defensa de la programación va a ser un 30% y la defensa de la unidad didáctica va a ser un 70%. La programación se suele normalmente entregar antes, este año se ha entregado hace unos días, hace aproximadamente como un mes. ¿Vale? Y tiene una serie de características muy determinadas, viene perfectamente en la convocatoria. Eso es una cosa que vamos a trabajar. Es muy importante que la programación cumpla muy bien todos los puntos que se exigen, ¿vale? Y que tengamos en consideración que la programación tiene que ir perfecta en ese aspecto al presentarla y al defenderla. La defensa, como he comentado, es el 30%. Tenéis menos tiempo para poder defenderla, obviamente, y luego se tiene la defensa de la unidad didáctica. Hay que preparar 12 unidades didácticas de un nivel determinado. Se puede elegir segundo, tercero, cuarto de la ESO o primero y segundo de bachillerato. En mi opinión, hay cursos que son más aconsejables de elegir a la hora de hacer la programación. Y yo, bueno, si os preparo esta oposición, obviamente os guiaré hacia hacia ese, en principio, a esa idea. Pero sois libres también de prepararla en principio para niveles a lo mejor más superiores. La ESO siempre es mucho más agradecida porque nos encontramos con que se pueden hacer más cosas y más tiempo. Y una cosa que tiene que ser clara es que la programación debe de ser realista. Y bueno, pues la ESO quizás nos da
más bien. Bueno, lo que os estaba comentando, la defensa de la unidad didáctica, de las 12 unidades didácticas habéis preparado, no las tenéis que entregar, simplemente las preparáis. Mm, se eligen 3 de esas 3 unidades didácticas y una de ellas es la que defendéis, la elegís vosotros. De esas 3 la elegís vosotros, ¿vale? Bueno, vamos a suponer que aprobamos la primera parte, ¿no? Que nos sale muy bien, que todo lo que os indicamos sale bien, que trabajáis muchísimo y que, bueno, que aprobamos la segunda, que lo defendemos. Bien, ahora nos queda la parte del concurso. La parte del concurso es una tercera parte de la nota, ¿vale? Y el baremo, como todo, en muchas ocasiones hay que también trabajarlo o prepararlo, ¿vale? Hay cosas que no dependen de nosotros. Ahora veremos las diferentes partes del baremo, pero hay muchas partes que sí dependen del baremo y que nos pueden ayudar. Bien, eh, el baremo que se presenta este año, ¿vale? Va a tener la siguiente parte. Bien, lo primero es la experiencia docente previa. La experiencia docente previa nos va a sumar en nuestra nota, en ese tercio, hasta 5 puntos. Eh, Podemos obtener un punto por cada año de experiencia docente en especialidades del cuerpo al que se opta en centros públicos, o sea, si hemos sido interinos, ¿vale? Y si solamente hemos trabajado unos meses, pues cada mes nos va a sumar 0,0833. También nos van a considerar en el baremo por cada año de experiencia docente en especialidades de distintos cuerpos al que se opta en centros públicos. Bueno, pues la gente, por ejemplo, que en vez de trabajar en el 590, pues ha trabajado en el 595, en el 591, ¿vale? En física y química hay mucha gente que, bueno, que el tipo de licenciatura también le ha dado la posibilidad de trabajar en FP, en ciclos formativos. Bueno, pues eso también nos va a puntuar. Van a ser 0,5 puntos por cada año o 0,0416 por cada mes. También se considera cada año, o se va a dar puntos por cada año de experiencia docente en especialidades del mismo nivel educativo que al impartido por el cuerpo al que se opta en otros centros, o sea, en centros no públicos, serían en centros concertados, ¿vale? O centros privados, cualquiera de ellos. Y la última sería bueno, en ese caso nos daría 0,5 o 0,416 por mes, no sé si lo he dicho, prefiero repetirlo. Y por último, por cada año de experiencia docente em, en especialidades de distinto nivel educativo que el impartido en el cuerpo al que se opta en otros centros también. 0,25, 0,0208 por mes. ¿De acuerdo? Bien, de todo esto hay un máximo de 5. O sea, es verdad que las personas que tienen experiencia docente tienen esa posibilidad, pero son solo 5 puntos. O sea, nosotros podemos compensar con una muy buena nota en la oposición o con las otras partes del baremo que vamos a ver a continuación. Bien, la formación académica. La formación académica también va a valer 5 puntos más. Sí. Y lo primero que se considera va a ser nuestro expediente académico. Dependiendo de la nota que tengamos en nuestro expediente académico, podemos obtener 0,5, 1 o 1,5 puntos. El posgrado, doctorado y premio extraordinario. El doctorado, 1 punto. La certificación de estudio avanzado, títulos de máster. Máster secundaria no vale, ¿vale? No, no puntúa. La suficiencia investigadora o cualquier otro título equivalente va a valer también 1 punto. Y el premio extraordinario en el doctorado, 0,5 puntos, ¿vale? Eso depende de nuestra formación académica, digamos, antes de comenzar nuestro periplo por las oposiciones. Otras titulaciones, si alguien tiene una segunda carrera, ¿vale? Un segundo grado, licenciatura de segundo, bueno, de diferentes, pues nos valdría 1 punto. En la enseñanza de régimen especial y FP, toda aquella que está relacionada con la música y la danza, 0,5, aquellos que tienen estudios musicales, ¿vale? Que han ido al conservatorio o que han estado en el conservatorio de danza.
los profesores de música, profesores de danza, pues tienen la posibilidad de sumar 0,5. El nivel del idioma, C1 y C5, 0, perdón, C5, disculpar, C2, en idiomas 0,5 puntos, ¿vale? Este año ya no nos vale el B2, ¿vale? Lo mínimo que se acepta para que puntúe es el C1. Técnico superior en artes plásticas y diseño, 0,2 puntos. Técnico superior de FP, otro 0,2 puntos. Y técnico deportivo superior, 0,2 puntos, ¿vale? Dominio de idioma extranjero, C1, C2, ¿vale? 0,05 puntos. Solo se va a considerar en uno de los apartados, ¿vale? A no ser que tengáis más titulaciones. O sea, que estéis titulados, por ejemplo, por Cambridge y luego, por otro lado, tengáis el título de la Escuela Oficial de Idiomas. Por ejemplo, esa es una posibilidad que sí optas, porque son titulaciones diferentes. Por último están los otros méritos. Está la formación permanente, aquellos que se encuentran trabajando, de vosotros que se encuentren trabajando en, bueno, en la función pública, tienen opción de poder hacer formación en, en los TEP de profesores, o también la formación permanente que nos dan pues, la Universidad Internacional de Andalucía, el Centro de Formación Continua de la Universidad de Granada, bueno, en la UNED, y bueno, y AFOE, diferentes asociaciones que sabemos que dan formación para profesorado, ¿vale? O para gente que opta a las oposiciones del profesorado de secundaria. También la participación en grupos de trabajo, seminarios, planes y proyectos educativos. La participación 0,2, la coordinación 0,5. Obviamente, este tipo de proyectos y grupos, normalmente seminarios, etcétera, están asociados al hecho de que la gente que está trabajando, ¿no? Luego, también en el baremo se contempla méritos artísticos y méritos deportivos. Estos no se incluyen en nuestra especialidad. Nosotros ni somos de música ni somos de educación física, así que no nos vale. Y el máximo de puntos que nos pueden dar aquí es 0,2, ¿vale? Es muy interesante en este aspecto hacer que la formación permanente, el máximo de cursos que nos aceptan, cuando vayamos a ir a las oposiciones. El baremo es muy importante y es verdad que hay cosas que no dependen de nosotros, pero hay muchas otras cosas que sí dependen de nosotros. Y una de ellas es esta, puedes tener todas las horas de formación. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es la academia y lo que es la preparación. Ahora, el horario en principio va a ser los lunes de 4 a 9, ¿vale? Eso van a ser 5 horas. Y durante ese horario vamos a trabajar el temario, que es de diseño propio, casos prácticos, en este caso los casos prácticos obviamente son los problemas, tanto de física como de química, la programación didáctica, realización de la programación didáctica y también la corrección de la programación didáctica, unidades didácticas, situaciones de aprendizaje y exposiciones orales. No he incluido aquí tampoco los simulacros porque no he querido que pensaseis que iba a ser una cosa habitual en el horario. Esto es lo que siempre o casi siempre vamos a hacer durante las 5 horas, ¿vale? Las exposiciones orales habrá que esperar un poquito, que tengamos un poquito de material preparado para poder hacer la exposición, pero en principio todo lo demás se va a trabajar desde el principio. Tanto las unidades didácticas con sus situaciones de aprendizaje como la programación, no la vamos a dejar para el final. Vamos a empezar directamente desde el principio, porque además la programación hay una fecha de entrega y nuestro fin, nuestro objetivo es terminarla. Bien, ¿cómo van a ser las sesiones? En principio, desde las 4 hasta las 7 menos cuarto, trabajaremos aquellos temas que sean necesarios para poder realizar los problemas. Hay muchísimos temas, no, eso hay 75 temas. De esos 75 temas nos encontramos temas que son temas descriptivos. Por ejemplo, tenemos uno de metales de transición. Eso obviamente nunca va a caer en los problemas. O tenemos, por ejemplo, temas sobre la filosofía de la ciencia o la historia de la física y la química y su desarrollo, o la controversia de bueno, la dualidad onda-corpúsculo de la luz. Entonces, claro, hay temas de ese tipo que a nivel práctico no nos interesan. Vamos a trabajar, cuando pongo los temas, me refiero a aquellos temas que necesitamos, extraeremos esas ideas que necesitamos para entender luego los desarrollos de los problemas que vamos a hacer. Los problemas obviamente van a ser
de física y de química. Y van a estar siempre basados en bloques que tengan que ver con los habituales problemas que suelen caer. En nuestra especialidad tenemos el problema de que nos puede caer cualquier cosa, muy amplia las posibilidades que nos podemos encontrar. Entonces, bueno, vamos a trabajarlas todas. Es verdad que hay una serie de problemas, una serie de bloques que caen habitualmente. Pues esa serie de bloques y esa serie, obviamente se trabajan, pero también vamos a trabajar aquellas que alguna vez cayeron. Por ejemplo, óptica. Óptica no es muy habitual que cayera que caiga aquí en Andalucía, pero bueno, sí cae en muchas otras provincias y hace unos cuantos años cayó un problema de óptica, pues por ejemplo, el de óptica. Luego tendremos un pequeño descanso y luego nos dedicaremos hasta final de la tarde para la programación, la unidad didáctica y las situaciones de aprendizaje. ¿Vale? Yo soy bastante organizada y entonces lo que iremos será dividiendo la programación por partes. Como está muy claro, la legislación nos dice claramente cómo tiene que ir, bueno, la legislación, la convocatoria nos dice claramente cómo tiene que ir la programación, pues iremos trabajando cada uno de los puntos y lo iremos desarrollando poco a poco. De esa manera no se hace tan pesado tener que hacer la programación y al mismo tiempo también vamos interiorizando ese procedimiento, ese proceso para luego poder explicarlo cuando tengamos que hacer la exposición oral. El resto de la semana, aparte de vernos los lunes aquí 5 horas, recibiréis correcciones vía email, después de si me habéis mandado la programación, si me habéis mandado una unidad didáctica, ¿vale? Si algún esquema de algún tema o alguna, ¿vale? De para también recibiréis problemas complementarios aparte, ¿vale? Para que podáis, pues eso, para yo os pueda corregir. Aparte tendremos el chat y tutoría individualizada. Eso también lo ofrecemos. Y las simulaciones. En las simulaciones no solamente estamos hablando de las exposiciones orales, estamos hablando también de simulaciones de exámenes del escrito. Realizar un examen escrito, en principio todos sabemos hacerlo porque todos somos universitarios, todos hemos pasado por eso, pero es verdad que este tipo de examen es un examen muy determinado. Cuando hablamos de los temas pensamos, bueno, yo tengo un buen nivel, yo me estudio mi tema y lo cuento. Pues no. Existen unos criterios muy claros y unas características muy claras. Eso también es una ventaja para nosotros, están publicados y entonces nosotros perfectamente podemos perfectamente ir poco a poco hilando para que cada vez lo hagamos mejor. Por eso es importante las simulaciones. No es que vayamos a hacer simulaciones todas las semanas, obviamente, pero podemos hacer simulaciones perfectamente a lo largo del curso, todas aquellas que sean necesarias y también, claro, dependiendo, bueno, de vosotros mismos a la hora de preparar los temas y de llevarlos a diario. Bien, ¿cómo nos vamos a planificar? Cada mes, como he dicho, tenemos 75 temas, pues cada mes os vamos a dar 8 temas. Yo he planificado los temas de tal manera que vaya un tema que esté directamente relacionado con los problemas que vayamos a trabajar durante 1, 2, 3 semanas, dependiendo del bloque, porque bueno, lo más normal es que os dé los temas por bloque. Entonces, si por ejemplo os he dado temas de electromagnetismo o de campo eléctrico, ¿vale? Campo magnético, este tipo de cosas, pues entonces, claro, las reacciones de problemas irán sobre esos bloques. O si estamos dando equilibrio químico o termoquímica, bueno, pues todo eso irá sobre esos bloques. A esos temas os asocio temas que no tienen una gran carga, digamos, de problemas. De esa forma podéis compensar un poco a la hora de no tener tanta carga y poder centraros muy bien en pues el bloque de problemas que estemos trabajando y también en los temas. Trabajaremos también las 12 unidades didácticas y las iremos repartiendo poco a poco. En principio tengo pensado que empecemos desde el principio con las unidades didácticas porque esas unidades didácticas hay que volcarlas en la programación didáctica. Entonces, mientras que estamos trabajando en la unidad didáctica, estamos también al mismo tiempo trabajando en la programación. La programación, yo he puesto fecha de finalización en marzo por no pillarnos los dedos, porque, bueno, pues a lo mejor hay que entregarla en abril. Bueno, pues ya la tenemos terminada y porque además tenéis que pensar que tengo que ir corrigiéndola, aunque yo la haya ido corrigiendo poco a poco, digamos, el vistazo final hay que dárselo y claro, yo soy humana, entonces
Vamos a dejar un poquito de margen para que las fechas no sean muy agobiantes y podamos hacerlo bien. Bueno, sobre el temario, ¿cómo lo he distribuido? Bien, el temario lo he distribuido en los siguientes bloques. Esos bloques que estoy colocando son los bloques que vamos a utilizar para, digamos, que los 75 temas tengan un reparto algo coherente, ¿vale? En nuestro temario hay un tema de filosofía de la ciencia, que es el número uno, otro de historia de la ciencia, que es el número 2, y luego tenemos el bloque de cinemática, de dinámica, de estática, de termodinámica, de electricidad, magnetismo, onda, óptica, química general. En química general que nos estoy colocando todos los temas 32, 33, que van sobre Dalton, las leyes ponderadas, todo este tipo de cosas. Química inorgánica, pues toda la parte descriptiva de la química, la termoquímica, hidroquímico, química orgánica, que son desde el tema, si no me falla la memoria, desde el tema 59, 60, sí, del tema 59, 60 hasta el tema 68 son todos de química orgánica. Y luego están los temas de biología y de geología. Los temas de biología y geología, como ya he dicho, no tienen parte práctica, no van a caer nunca, eso tranquilo todo el mundo, pero es verdad que son temas que no son muy difíciles, tenéis que tener en cuenta que no hay un nivel muy alto dentro de la gente que os corrige, porque ten en cuenta que son físicos y químicos, o sea, somos nosotros. Como sabéis, los tribunales se sacan de nosotros. Y entonces, algunos temas sí que es muy interesante que los preparéis. Entonces, bueno. Y por último está el de laboratorio escolar, que es el 75, ¿vale? Más o menos estos serían los bloques y la planificación se basa justamente en eso, en estos bloques a la hora de plantear cómo dar los temas y cómo dar las relaciones de problemas. Bien, esto ya es información más bien de cómo podéis acudir a la academia. En la academia tenéis dos opciones, tenéis la opción online y presencial. Podéis elegir la online si os encontráis fuera como pasa hoy, ¿no? Que hay alguna gente que está conectada si estáis fuera de Granada o si simplemente no podéis desplazaros o si a mitad de curso empezáis a trabajar en algún sitio y bueno, pues no dejáis vuestra formación. Podéis seguir viniendo aquí de modo online o presencial. Sería aquí en la academia los lunes por la tarde. Bien, ¿qué metodología vamos a utilizar? Bueno, pues primeramente vamos a tener un temario propio, temas actualizados, los temas los he hecho yo, ¿vale? Lo hago yo. Y son temas que, bueno, se ha intentado que estén actualizados los temas de química, el temario de física y química tiene muchísimos años, lo que es los ítems de los 75 temas, pero es verdad que nuestra asignatura no para de avanzar. Entonces eso se tiene que ver reflejado en nuestros temarios, ¿vale? Los casos prácticos, que en este caso son los problemas, simulacros de examen. Cuando hablo de simulacro de examen, y me gusta referirme a simulacros de examen cuando hablo de la parte uno y de la parte 2 que hemos estado comentando de los problemas y del tema, ¿vale? Porque eso es verdad, he estado hablando sobre el tema, pero no he comentado los problemas. También se tiene uno que a lo mejor en un momento determinado enfrentar a lo que tengo un tiempo determinado y me tengo que organizar, ¿vale? Eso también me gustaría que lo practicáramos. El diseño de la programación, diseño de la unidad didáctica de situación de aprendizaje. Yo siempre que hablo de esto lo coloco como un todo. Las situaciones de aprendizaje tienen que estar integradas dentro de la unidad didáctica, porque la unidad didáctica actual, tal como la LOMLOE lo marca, no tiene sentido si no lo hacemos así. Luego la exposición de orales, que sería lo que hemos estado hablando, la segunda parte, tanto en la programación como en las unidades didácticas. Luego también trabajaremos metodologías activas, ¿vale? El cooperativo, gamificación, ¿vale? El trabajo por proyectos, OEP, y competencial. Tendremos también procedimientos de evaluación actualizados, cuadernos de Séneca, todo lo que actualmente estamos trabajando en el día a día nosotros cuando estamos en el instituto, ¿de acuerdo? Cómo se están actuando actualmente los criterios, ¿vale? Por competencial, ¿no? Una evaluación competencial. Correcciones, tendremos también correcciones personalizadas vía email, ya os lo he comentado, vosotros podéis contactar conmigo a lo largo de la semana por medio de email y bueno, me podéis mandar las programaciones, me podéis mandar, eso ya lo iremos también nosotros planificando. Yo creo que parte de mi trabajo también es organizaros eso, ¿no? Que no sea un caos aquí tremendo, porque tenemos como un montón de partes que trabajar y eso es importante organizarse e ir poco a poco, pero que al final el trabajo conjunto sea lo que esperamos y es que, bueno, que podamos presentar una buena programación, que estemos seguros a la hora de hacer
el tema, de hacer los problemas y que, bueno, que también nos acompañe un poquito de suerte y nos haga una bola maravillosa de un tema que nos encante. Bien, aparte también incluiremos tutoría individualizada, chat y email, ya lo he dicho también, pero en alguna ocasión. Planificación, estudio y esfuerzo, ¿vale? La planificación va a ir por mi parte. Yo voy a tener que ser, voy a ser muy amable, pero voy a tener que ser muy cansina. Entonces tengo también que incentivar a estudiar y a prepararos porque una oposición de secundaria no es una oposición difícil, pero es una oposición que hay que trabajar, ¿vale? Como cualquier cosa. Y hay que preparársela. Y ser profesor es una manera bueno, de llegar a los demás y es importante que nosotros eh, tengamos en cuenta que para poder llegar bueno, a esa ansiada plaza, pues hay que trabajar, hay que esforzarse. Eso es obvio. Yo os puedo ayudar a todo, yo puedo facilitaros el camino, obviamente, porque hay cosas que yo os voy a dar que vosotros no vais a tener que buscar, pero yo no puedo estudiar por vosotros. Yo puedo ser un poco ah, vuestro pepito grillo y recordar, oye, también vamos a tener técnicas de estudio, sesiones con expertos, ¿vale? La academia oferta la posibilidad de poder tener sesiones pues, con expertos que nos van a enseñar técnicas de estudio, que van a hablar de alimentación, de cómo cuidar vuestro cuerpo y también vuestra, ¿no?, salud mental que está ahora tan en boga. Y bueno, sobre todo va a haber un tratamiento personalizado. Nosotros no tenemos mucho alumnado, al no tener mucho alumnado, ah, eso ayuda a que podamos hacer un trabajo mucho más serio y mucho más cercano y sobre todo más efectivo, porque bueno, no es lo mismo atender a un montón de gente que atender a un grupo más razonable. Bien, aparte de las sesiones, aparte de poder estar conmigo online todos los lunes, la academia tiene una aula virtual, ¿vale? Es una Moodle, ¿vale? Que tienen ellos y ahí yo voy a subir el material complementario que crea necesario, pues la legislación, si creo esquemas de situaciones de aprendizaje que me parezcan interesantes, metodología activa que yo vea que es también interesante que podéis incluir, porque vosotros vais a generar vuestras unidades didácticas, pero yo tendré que dar todo aquella material que os pueda ayudar a poder hacer eso, ¿de acuerdo? Bien, todo eso va a estar en el aula virtual. Aparte de eso, las clases se graban igual que se está grabando esta sesión. Y suelen estar una semana alojadas, por lo que sea, no podemos acudir a clase o no nos podemos conectar, depende de cómo estemos, en qué régimen queramos estar. Nos encontramos que podemos ver la clase, nos colocamos allí y podemos no me podía hacer preguntas, una pero por lo demás es algo parecido a estar aquí conmigo. Bueno, desde la academia, esto ya es información de la academia, se cree que la preparación de una oposición debe de tener un enfoque holístico. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que, como ya he comentado, debe de ofertar la posibilidad de aprender técnicas de estudio que faciliten en un momento determinado o que, más que faciliten, que hagan que el estudio sea más eficaz. También desde el punto de vista de la alimentación, ¿vale? Proporcionar ayuda, pues para que de alguna manera las pautas alimenticias nos ayuden a estar más sanos, más tranquilos, nos encontremos más concentrados, ¿no? Tengamos un mejor rendimiento, ¿no?, desde el aspecto cognitivo. También os va a ofertar la posibilidad bueno, de ejercicios, de estiramientos que os dará un experto, era lo que antes comentaba, de sesiones con expertos, para que, bueno, vuestro cuello, vuestra postura no se vea muy afectada por el hecho de que, bueno, que quizás vamos a pasar más horas de las que nos gustaría sentado o en alguna, ¿no? Sentado o estudiando. Y también va a haber sesiones con especialistas que nos van a ayudar para controlar, o nos van a ayudar a controlar. A mí tampoco me vendría mal de vez en cuando el estrés, bueno, y también nos van a ayudar, por ejemplo, a entender cómo son situaciones de aprendizaje y, bueno, diferentes características que nos pueden ayudar a que la oposición sea más efectiva o la preparación de la oposición sea más efectiva. Bien, ahora cuestiones de intendencia y el aparcamiento. Como sabéis, la academia se encuentra ubicada en el centro comercial Neptuno, en el centro de Granada.
Y bueno, el aparcamiento es relativamente regulero en esta zona, entonces por eso el- la academia oferta la posibilidad de poder aparcar en el parking subterráneo que tiene el centro comercial con una cantidad mucho más baja de lo que habitualmente cobra el aparcamiento, ¿vale? Si estáis interesados en eso, porque os vais a desplazar en vuestro propio vehículo, pues podéis preguntar en secretaría. Si no, pues podéis verme desde casa online o venir en metro, que estamos aquí al lado, hay una parada de metro y son 5 minutos, no más, desde ella hasta aquí. Bien, esta es la cuestión de las cuotas, ¿vale? Como podéis observar, las cuotas en principio son 180 si nos apuntamos en septiembre o en octubre. Todas las cuotas son 180, no es que vayan creciendo, es que esa es la cantidad. Si nos vamos apuntando más tarde, pues cada vez la cuota es más cara. Hay una oferta en Instagram que es simplemente que los sigáis, hay una serie de características, si os metéis en el Instagram de Premium Formación lo podéis ver y con esa oferta de Instagram pues serían 10 euros menos y multiplicado pues son casi 100 euros menos, ¿vale? Y si os matriculáis hoy, después de ver la sesión, podría estar hoy conmigo, pues son 160. Desde el punto de vista de económico, es verdad que es un dinero, pero tenéis que pensar que si aprobáis, pues el primer mes ya has pagado esto y mucho más. Entiendo que es un esfuerzo, pero mm, desde esa perspectiva quizás no os resulta tan caro. Bien, estas son nuestras redes sociales por si nos queréis seguir y saber cosas de nosotros. Y por último, si alguien tiene alguna duda o alguien me quiere preguntar alguna cosa o algo no lo he explicado bien, pues si no hay más que preguntar ni decir, pues muchísimas gracias a todos por asistir y espero veros por aquí en una mesecilla, ¿vale? Venga, encantada de conoceros. Gracias.